Bienvenidos al curso de módulo de competitividad. Gracias por esa puntualidad en poderse conectar a esta clase. Gracias por esa puntualidad y esa responsabilidad en cuanto a su formación académica. Vamos a iniciar la clase. Hoy va a ser un domingo donde no van a haber muchos estudiantes que se conecten por cuestiones que siempre es así el domingo de Ramos, como tradicionalmente se le llama, es poca la cantidad de estudiantes que asisten. Eso sucedía cuando las clases eran presenciales y hoy que son virtuales es lo mismo. Recordemos que muchos de nuestros estudiantes trabajan en asuntos de seguridad y por esa razón, a partir de ayer, quedan suspendidos los permisos y tienen que estar en tiempo completo trabajando. Hay estudiantes que trabajan en empresas que abastecen algunos en tiendas, lugares donde visitan muchas personas. Y también, como recuerden que muchos de ustedes tienen permiso por parte de la empresa para trabajar, para estudiar, pero con la condición que cuando se necesite de sus servicios, primero es la empresa y después es su estudio. Entonces, todos esos, eh, todas esas situaciones se dan en cuanto a la poca asistencia de hoy domingo. Otros se fueron a vender ramos, otros tienen acostumbrado ir a comprar ramos y recibir la misa. Entonces, todas esas actividades no permiten que el estudiante esté conectado en la clase. Pero los que están son aquellas personas que no es que no tengan nada que hacer, sino que son personas que por una u otra razón ya solventaron su compromiso con las empresas donde trabajan y pues están pendientes. Algunos están trabajando, solo conectan su teléfono y, o su computadora y están realizando sus tareas. Así es que otros solo trabajan de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto no hay problemas, o no hay problema, mejor dicho. Vamos a iniciar el curso de módulo de competitividad en la clase correspondiente a la semana 8. Ojo, el curso es módulo de competitividad 5. No se llama lengua y literatura, porque algunos estudiantes me dicen que, o sea, me escriben diciendo que ellos reciben este curso de lengua y literatura. A veces hago mención del curso de lengua y literatura porque ese es uno de los cursos que ustedes recibieron al principio de su carrera. Entonces, les recuerdo algunas cosas algunos temas que ustedes vieron en ese curso, pero no es que el curso se llame así. Todo tiene una coherencia, todo es progresivo y ese curso que ustedes vieron al inicio de su carrera les sirve para poder entender lo que aquí estamos trabajando. Recordemos que el curso módulo de competitividad 5 tiene diferentes enfoques. Yo siempre lo he dicho que es la comunicación, pero si ustedes ven el curso, tienen el enfoque de oratoria, comunicación, tiene también competitividad. Entonces son varios enfoques. Ahorita estamos en el área de la comunicación escrita. Entonces, por esa razón estamos viendo lo que es ortografía y gramática y si ustedes se dan cuenta, todo inició con la redacción técnica. Entonces, para poder avanzar con esto, siempre es necesario el objetivo de la clase,
y el objetivo de la clase es desarrollar las habilidades necesarias para el uso de la ortografía en el lenguaje escrito. Utilizar la ortografía en el lenguaje escrito es bien importante. En cierta ocasión se presenta una persona y me dice, me dijo, no, se presenta la persona y con su trabajo y como tenía tiempo de revisarlo, lo revisé y le hice un montón de círculos en las faltas de ortografía y me dice esta persona, me dice, profe, disculpe, me dijo, pero yo no sabía, yo no me recordaba que a usted no le gusta que escribamos así. Entonces le dije, no es que no me guste, hay reglas para escribir. Hay reglas para regular la conducta en la escritura. Recordemos que las reglas sirven para poder regular nuestra conducta. Entonces, esta persona se molestó al principio y después entendió que no es nada más de escribir, sino que hay que seguir ciertas reglas. Entonces, vamos a desarrollar esas habilidades que son necesarias. En realidad son necesarias, aunque recordemos que a distancia no puedo ver si en realidad se desarrollaron esas habilidades solamente con los parciales y el ensayo que usted va a hacer y que tiene que responder ciertas preguntas, pero no tengo a la mano a usted para poder ver en realidad qué tanto avanzó en cuanto a la escritura, pero les voy a dar los, mm, los todas las herramientas necesarias para poder tener esa habilidad que le va a ayudar a escribir correctamente. ¿Por qué escribir correctamente? Porque la ortografía es eso. Veamos la ortografía desde el punto de vista etimológico, desde su definición etimológica. Es importante que todas las palabras las veamos desde esa perspectiva, desde su etimología. Y tenemos que ortografía es la palabra derivada del griego ortos, que significa correcto, y grafé, que significa escritura. Designa la parte de la gramática que fija el uso correcto de las letras y de los signos gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto. Muy bien, entonces, ¿qué es ortografía? Si vemos, si vemos acá, desde el punto de vista etimológico, significa escritura correcta. Si usted está tomando notas, si usted tiene su cuaderno, eso es ortografía. Es el uso correcto de la escritura o escribir bien, si usted lo quiere ver de esa manera. Cuando existen muchos que no se utilizó correctamente las letras, entonces decimos que hay faltas de ortografía. ¿Y qué estamos diciendo cuando hacemos esa expresión o cuando nos expresamos de esa manera? Es que no se utilizó correctamente la escritura. Entonces, repito, ortografía, palabra derivada del griego ortos, correcto, y grafé, escritura. Designa la parte de la gramática que fija el uso correcto de las letras. Las letras. Aquí, ¿qué es lo que ve usted en sus pantallas? Ve letras. Esas son letras que componen palabras. Pero también ve signos gráficos. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos gráficos? Aquí tengo la coma, tengo la tilde, que es el acento ortográfico, tengo puntos. Esos son signos gráficos.
Cuando usted termina de escribir, tiene que utilizar los puntos. Cuando usted hace una separación de los párrafos, tiene que escribir puntos. Y por esa razón existen los tres tipos de puntos: el punto y aparte, el punto y seguido, y también el punto y final, o el punto final. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante, porque hay tres clases que siguen después de esta, donde se va a ver la ortografía desde el punto de vista de la acentuación. Después, en la siguiente semana, vamos a ver lo que es la puntuación, para terminar con la gramática, que es la parte importante, o mejor dicho, que la ortografía es una parte de la gramática. Vamos a ver la composición de las oraciones, cómo se componen correctamente las oraciones. Entonces, quedamos acá en conclusión que la ortografía es usar correctamente las letras y los signos. Ojo, que dice letras, no palabras. Pero cuando una letra se utiliza mal, cuando un acento se utiliza mal, entonces vamos a tener problema en la interpretación de las palabras. ¿Cuántos se recuerdan? Tal vez esto es algo infantil, pero se recuerdan ustedes que en la primaria nos enseñaron que antes de P y de B se escribe M. Eso nos lo han enseñado para poder. Otra cuestión que a mí me han enseñado también. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien escribe, usted le dice a alguien que escriba, le dice, y le menciona una palabra que lleve I, la persona le pregunta, ¿con Y o I latina? En nuestro alfabeto o en nuestro abecedario, ¿cómo se conocen esas dos letras? Una es la I y la otra es la Y. Entonces, para poder ir, otra cuestión o mejor dicho, otro problema, eso, es que no quería decir problema, lo estaba disfrazando con otra palabra, pero otro de los grandes problemas que he visto en muchos estudiantes es que escriben como escriben en el teléfono, porque en el teléfono, alguien me dijo, es que en el teléfono hay que escribir rápido y ya nos entendemos las palabras, ya nos entendemos las letras que ponemos en las palabras, pero eso es incorrecto. Por ejemplo, yo he visto muchos que escriben muxo en lugar de escribir mucho, o no escriben mucho, sino que muxo. Entonces, todas esas cosas, esas formas tan, tan, como les dijera yo, tan faltas de ortografía, son las que están en, en la mente de muchas personas. Entonces, ¿por qué dice lengua cualquiera? Porque pueden cambiar, algunas palabras cambian. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la última actualización, si no estoy mal, que hizo la Real Academia de la Lengua Española, es que las palabras, cuando uno decía esta, esas palabras ya no llevan tilde al principio, ya no va tildado la primera E, y otras palabras que antes se tildaban al principio. Entonces, eso cambió y ya hoy pues ya se sabe que no. Es como antes se decía que las mayúsculas no era necesario tildarlas, y hoy dicen que sí. Según el diccionario de la Real Academia Española, define ortografía como parte de la gramática que enseña a escribir correctamente una lengua. Repito, parte de la gramática que enseña a escribir correctamente una lengua. ¿Por qué me enseña a escribir? Dice que es una parte de la gramática. Y dice que enseña a escribir. ¿Por qué enseña a escribir? Eso es bien interesante. Enseña a escribir porque conforme el
tiempo, conforme voy practicando el escribir correctamente, entonces voy a ir aprendiendo. Recuerden que la práctica ayuda mucho. La práctica se convierte en un hábito y después ese hábito se convierte en una costumbre. Entonces, es recomendable que tengamos un diccionario a la mano y cuando estemos escribiendo o redactando alguna carta, algunas palabras que no entendamos o que no sabemos cómo escribirla, buscarla en el diccionario y conforme nosotros practiquemos, vamos a ir mejorando la ortografía. Eso es bien importante. Yo no sé, pero a veces cuando uno le dice a un estudiante que haga un resumen de de algún texto, si en el texto que ellos están viendo para poder hacer el resumen aparece la palabra historia con H, ellos en el resumen la ponen sin H. Entonces, si aparece concepto, ellos lo ponen concepto. Entonces, ¿por qué se da eso? Y hacíamos una investigación con algunos estudiantes respecto a eso y ellos me decían, y llegamos a la conclusión que una costumbre es más poderosa que un mandamiento, que una regla. Y ya lo dijo el Señor, Él lo dijo cuando se presenta a unas personas y les dijo eso mismo, que las costumbres, en ese caso dijo él tradición, pero acá las costumbres se forman paradigmas y esos paradigmas establecen estructuras mentales que llevan a las personas a hacer las cosas como ellos lo vienen haciendo y cuando encuentran una regla, una ley que les prohíba hacer o que les prohíbe hacer eso, siguen la misma costumbre que han venido realizando. Entonces, la ortografía hay que irla practicando poco a poco para que me enseñe a escribir correctamente. Alguien me decía, una buena técnica para poder mejorar la ortografía es leer y después de leer, escribir. Leer y después escribir, porque así uno va recordando esas palabras y le ayuda también a uno a ejercitar la memoria. Entonces, eso es importante. Yo les aconsejo que busquen técnicas donde se pueda mejorar la ortografía. Alguien me dijo, pero bueno, ahora la computación, así dijo, ahora la computación o la computadora me ayuda a poder escribir correctamente. Así me dijo la persona, la computación o la computadora me ayuda a escribir correctamente. Es cierto, cuando uno escribe en la computadora aparece, y si una palabra la escribió mal, le aparece con una rayita roja abajo, pero eso es importante que lo tomen en cuenta, que le marca a usted, usted le da clic en la hoja, en la palabra que está mal escrita y le despliega un cuadrito donde usted tiene que buscar la escritura correcta o omitirlo. Entonces, omitirlo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque de todas formas usted tiene que buscar, si no sabe seleccionar cómo se escribe correctamente, entonces va a tener serios problemas porque así va a quedar, es mal escrito. Entonces, aunque la computadora nos ayude bastante a eso, usted tiene que tener cierto conocimiento cómo se escribe. Tenemos conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. Si nos damos cuenta, son normas que nos regulan. Regular es podernos encajar en lo que es correcto. La ortografía puede ser una forma de presentación personal. Cuando usted tiene buena ortografía o cuando usted tiene ortografía, no la buena ortografía, sino ortografía, porque recuerden que ortografía es escribir correcto.
A veces cometemos el error y usted tiene mala ortografía, usted tiene buena ortografía. Yo no he visto en lo que vamos hasta este momento que la ortografía se pueda calificar como buena o mala. Simplemente alguien que no usa correctamente las letras, que no usa correctamente los signos, no tiene ortografía. Entonces, lo correcto es, tenés que tener ortografía. La ortografía puede ser una forma de presentación personal. Así como usted escribe, así lo van a ver. Entonces, de la forma que escribimos, esa va a ser nuestra presentación personal. Bueno, aquí, con los pocos que están recibiendo la clase, tenemos los elementos básicos de la ortografía. Cuando decimos los elementos o decimos elementos, es todo lo que compone la ortografía. Y cuando decimos básicos, son la base donde se sostiene la ortografía. Por eso dice elementos básicos de la ortografía. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Los elementos básicos son las letras, la acentuación y la puntuación. Dice que en nuestro alfabeto consta de 27 letras, 5 vocales y 22 consonantes. Usted dirá, pero eso es de primaria, ¿y para qué me lo están recordando? Es necesario, es necesario. Vean, después la acentuación y la puntuación. En esta parte de acá, nosotros podemos ver la acentuación. Ojo, aquí podemos ver consonantes y podemos ver vocales. ¿Cuáles son las vocales acá? La E, la O, la A, la I. Falta la U. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que solamente se tildan las consonantes, las vocales, perdón. Solamente se tildan las vocales, pero no todas las vocales. Eso lo vamos a ver detenidamente en la otra clase, porque en la otra clase vamos a ver la acentuación. La acentuación es parte de la ortografía que nos indica dónde debemos colocar correctamente el acento gráfico de las palabras. El acento gráfico es este que está acá, es la tilde, la rayita, como dicen algunos. Entonces, vemos, la ortografía es parte de la gramática y la acentuación es parte de la ortografía. La puntuación también es parte de la ortografía, es la codificación correcta de los mensajes escritos para evitar ambigüedad. En la puntuación vamos a ver los signos que sirven para hacer una pausa, los signos que sirven para una entonación y los signos auxiliares. Pero algo bien interesante aquí dice que es la codificación. ¿Quién es el que codifica en el proceso de comunicación? El que codifica es el emisor. El emisor es el que codifica correctamente un mensaje. ¿Para qué? Para evitar ambigüedad. Entonces, en este momento, usted es receptor de esta información, pero la está recibiendo para poder ser un buen emisor y así poder usar la ortografía en sus escritos. Muy bien. Y vamos avanzando. Solamente nos quedan 17 minutos. Vamos a ver algo de gramática, al menos su definición. La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas. Repito, es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas. Es la organización de las palabras dentro de las oraciones. Repito, es la organización de las palabras dentro de las oraciones. Ese va a ser el último tema que vamos a ver.
Vean, pues para poder ir colocando las bases para las clases de aquí en adelante. La próxima, la clase 9 va a estar enfocada en la acentuación, la clase 10 en la puntuación y la clase 11 en la gramática. Para terminar, lo que es la parte de la comunicación escrita. Después vamos a darle otro enfoque al curso. Entonces, la gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de la lengua. Eso quiere decir que cuando utilizo la gramática, entonces voy a gobernar el uso de la lengua o el uso del idioma. Todos los idiomas tienen una gramática o tienen gramática. ¿Por qué nos cuesta a veces el idioma inglés? Por su gramática. Nosotros queremos escribir el inglés según la gramática que tenemos del español, pero eso es incorrecto. Por ejemplo, nosotros, el orden en que nosotros establecemos nuestras oraciones en, en español cambia la estructura de las oraciones en inglés. Y aquí hay algo bien importante. Vean, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces cuando se escriben cuando se escriben preguntas en español, se utiliza lo que es solamente un signo de interrogación al final. Pero según nuestra gramática, según nuestro idioma, debe llevar los dos signos de interrogación cuando nosotros escribimos en español. Entonces ahí mezclamos nosotros gramática inglesa y gramática español. Es la organización de las palabras dentro de las oraciones. De eso vamos a hablar al final, cómo se estructuran las oraciones. Conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Vean, para hablar y escribir, a veces hablamos como escribimos o escribimos como hablamos y hablamos mal. Entonces, la gramática sirve no solo para escribir, sino para poder hablar. Recordemos que hablamos también lo que hemos leído. Por ejemplo, aquí que estoy hablando lo que estoy leyendo. Entonces, usted está leyendo y me está escuchando hablar. Entonces, por esa razón hay una estrecha relación entre el hablar y el escribir, porque todas las palabras que nosotros utilizamos para podernos expresar a las demás personas son palabras que hemos leído en libros, son palabras que hemos leído en internet. Entonces, son folletos. Por esa razón es importante la buena escritura o la correcta escritura, que eso le corresponde ¿a quién? A la ortografía. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar con esto, como aquí también juega un papel importante la lingüística. ¿Y qué es la lingüística? Es el estudio científico del origen, evolución y estructura del lenguaje. Lengua y lenguaje no es lo mismo, por favor. El lenguaje, lo he dicho, es todo lo que el ser humano utiliza para poder transmitir sus conocimientos, sus habilidades, sus pensamientos, sus ideas, todo lo que el ser humano utiliza. Por ejemplo, el niño, ¿cuál es el lenguaje del niño? Llorar. Las mamás saben, cuando llora un niño, saben qué tipo de lloro es cuando tiene hambre y cómo llora cuando tiene frío, cómo llora cuando defecó. Entonces, todo eso, la madre aprende el lenguaje del niño a escuchar cuando el niño, mejor dicho, a ponerle atención cuando el niño llora, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, tanto las lenguas antiguas y
modernas. Según Alvisures, 1990, es el estudio científico, estamos hablando de la lingüística, es el estudio científico del lenguaje articulado en sus diversos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Fonético, fonológico, semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. El sintáctico es la sintaxis, eso ya ustedes lo han visto en algunas ocasiones. Bueno, ya vimos que es ortografía, que es gramática y que es lingüística. Aquí ya es un estudio científico, es un estudio científico, por eso es que la lingüística se conoce como una ciencia. Y eso, bueno, aquí vamos a entrar ya, a empezar a aterrizar por cuestiones de tiempo, ya llevamos las 9:20, faltan 10 minutos para terminar la clase. La gramática es parte del estudio general del lenguaje, denominado lingüística. ¿A qué se le denomina lenguaje? A la lingüística. Leamos bien aquí, dice, la gramática es la parte del estudio general del lenguaje. Del lenguaje. ¿Y cómo se denomina el lenguaje? Lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en 4 niveles. En otras palabras, podríamos decir que el estudio de la lengua se llama lingüística. Por eso es una ciencia porque estudia la lengua. Y este estudio se divide en 4 niveles. ¿Cuáles son esos 4 niveles? El fonético, fo, fónico, perdón, fónico, entre paréntesis, fonético y fonológico o fonológico, morfológico, sintáctico, léxico y semántico. No obstante, dice, se pueden añadir otros niveles tales como pragmático, discursivo. Esos son los niveles, los principales son los que aparecen primero y vamos a definir cada uno de esos en los 9 minutos que nos quedan de clase. Después se quedan conmigo en la clase de ética moral y ética profesionales para los que lo reciben y para los que no, pues lógico, no lo van a recibir. La fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Ya vimos que es el discurso en la clase 2, entonces ya usted sabe que es un discurso humano. Y en la fonética es el estudio de los sonidos físicos, cómo hablo, cómo pronuncio las palabras. Por esa razón es importante tener este conocimiento. La fonología es la rama de la lingüística, ojo, de la lingüística, como la lingüística es el estudio de la lengua, que estudia el sistema de los sonidos de la lengua. Aquí ya vemos los sonidos como sistemas. ¿Por qué sistemas? Porque van enlazados uno con otro y forman una estructura de la lengua en general y de cada lengua en particular, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación, entre otros, a nivel abstracto o mental. Cuando nosotros, por eso es que la voz dice que es la imagen auditiva de lo que se habla. Y tenemos que tener esa capacidad de poder ver la separación de las sílabas en las palabras que escuchamos, cómo se entonan esas palabras. Y recuerden que la acentuación tiene un papel importante en la entonación de esas palabras, pero es algo mental. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna
interna de las palabras. ¿Para qué? Para definir y clasificar sus unidades, las variantes de las palabras y la formación de nuevas palabras. Todo esto les voy a mandar material de apoyo, así como lo hice con las primeras 5 clases, donde van a haber ejemplos sobre la morfología, la fonología, para que usted pueda sumar a este conocimiento que está recibiendo. Por eso se llama material de apoyo. Muy bien. Entonces, seguimos con la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. La semántica estudia la codificación del significado dentro de las expresiones lingüísticas. Es el estudio de la significación. ¿Qué es la significación? La significación es la acción de significar y es el significado que tienen las palabras. Todas las palabras que nosotros utilizamos en la escritura, que nosotros mencionamos, tiene un significado. Y para poder codificar correctamente ese mensaje, debemos saber el significado de cada palabra. Repito, para poder, para poder codificar, tenemos que saber el significado de las palabras. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos quedan 4 minutos. Tengo esto también, si no me da tiempo explicarlo, lo vamos a ver, se los voy a mandar en el material de apoyo que les dije. Vean, tenemos los diptongos y los hiatos. Tenemos estas palabras que son importantes dentro de la gramática. Tenemos, es el núcleo de una sílaba compuesta formada por 2 vocales, una abierta y otra cerrada. ¿Cuáles son las abiertas? Son la A, E, O. Y las cerradas son las I y U. O 2 cerradas. Tenemos acá de forma decreciente o ascendente con vocal. Tenemos ia, ie, io, tapia, pie, novio. ¿Por qué es ascendente? Porque va de una cerrada a una abierta. Tenemos creciente o ascendente con vocal U. Tenemos también una cerrada y una abierta. U, ua, ue, uo, yegua, huelo, fatu. Tenemos ahora decreciente o descendente con vocal. Aquí ya tenemos ay. Recordemos que la palabra ay también suena igual que cuando lleva y cuando lleva i. Tenemos también, ahí tenemos ejemplos, creciente o descendente con vocal U. Cuando es ascendente es cuando tiene una vocal cerrada y una abierta. Cuando es descendente tiene una abierta y una cerrada. Tenemos algunos ejemplos como diario, ciento, pie, cohibir, antiguo, doy, viuda, diurno, ruido y muy. ¿Dónde me doy cuenta que son? ¿Dónde me doy cuenta que son diptongos? Cuando lleva estas letras, estas vocales juntas. Muy bien, también podríamos ver esto. Eso también se va a explicar más adelante en otras clases y también se le va a dar el material de apoyo. Tenemos triptongo, es la unión de 3 vocales en una sola sílaba. Se produce cuando una vocal fuerte va entre 2 débiles. Los triptongos, aquí estas casi no es normal verlas en nuestro diario
escribir o nuestra escritura diaria, porque son palabras que donde sí las podemos encontrar constantemente es en la Biblia. Recordemos que está escrita en un idioma antiguo, en un español antiguo. Entonces, por eso se habló algo de la lengua antigua y la lengua actual, entre paréntesis, en el desarrollo de la clase. Tenemos aquí es la unión de tres vocales en una sola sílaba. Se produce cuando una vocal fuerte va entre dos débiles. Averiguáis. La vocal abierta es el núcleo de este. Este era lo que les decía. Esta, eso me había acordado que la había colocado, pero no daba dónde para darles una explicación. Esta, según la actualización de la Real Academia Española, no es necesario tildarla, ¿ya? Entonces, eso no me recordaba dónde la había puesto para poderles explicar. Entonces aquí tenemos ejemplos de eso para ir terminando y también tenemos los hiatos, que eso lo vamos a retomar en las clases que vienen más adelante cuando veamos la gramática en sí. Entonces, el hiato es las vocales cuando aparecen juntas se pronuncian en sílabas diferentes, se produce un hiato en las siguientes situaciones. Cuando se juntan una vocal fuerte y otra débil y el acento recae sobre esta última. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí ya no se tildó. Entonces tengo que sabía, si se dan cuenta, aparecen separadas estas dos vocales. Y aquí hay un ejemplo. Eso lo voy a explicar en las otras clases. Así es que aquí terminamos esta clase. Dentro de 2 minutos estamos en la clase de moral y ética, dando tiempo que usted vaya a respirar un poco. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta dentro de 15 días para los que reciben solo este curso y para los que reciben el otro curso dentro de 2 o 3 minutos.